Recordarás que cuando mencionamos el significado de morfosintaxis, la palabra griega sintaxis podía traducirse como orden. Y cuando vimos de qué se trataba la morfosintaxis, dijimos que consistía en el estudio de la función y oficio de las palabras y la oración. Pues bien, la sintaxis se ocupa principalmente de estudiar cómo se coordinan y unen las palabras en una oración. Eso quiere decir que la oración gramatical es el principal objetivo de estudio de esta disciplina. La sintaxis estudia dos formas de oración, llamadas oración simple y oración compuesta. Pero te preguntarás, ¿qué es una oración? Pues bien, según la gramática tradicional, una oración es una construcción lingüística que expresa un juicio o pensamiento donde siempre figura un verbo, distinguiéndose de una frase que no incluye verbo alguno, como cuando decimos, la tierra de mis sueños, o de una palabra, por ejemplo, ideal, hambre o bailar, que es la mera expresión de una idea. La oración está conformada por dos elementos principales que son el sujeto y el predicado, y ambos son imprescindibles para que la oración sea una expresión gramatical completa. El sujeto es la palabra o el conjunto de palabras sobre las que el predicado enuncia algo, y siempre está representado por un sustantivo o incluso por una palabra sustantivada. Pero si consideramos la forma del sujeto, veremos que otros elementos gramaticales pueden desempeñar su función. Entre estos podemos encontrar algunos de uso frecuente como el pronombre. Por ejemplo, nosotros veraneamos en la playa. Un adverbio pronominal, por ejemplo, hoy será un buen día. O un verbo infinitivo, por ejemplo, fumar en ayunas es muy perjudicial. Por último, no resulta incorrecto que hallemos al sujeto al final de una oración, como en el ejemplo siguiente, les duele el golpe. Esto se debe a que por lo general nos hemos acostumbrado a colocar al sujeto en el comienzo de la oración, pero ponerlo al final enfatiza no la acción, sino el efecto de la acción, y por tanto es correcto gramaticalmente. La otra parte de la oración, el predicado, puede definirse como aquello que se dice, niega o afirma del sujeto y constituye una función característica del verbo. Existen dos clases de predicados. Los predicados verbales, que tienen al verbo como núcleo de lo que se predica del sujeto. Por ejemplo, explica la lección. Además contienen uno o más complementos que especifican su significado. Estos complementos del predicado verbal son complemento directo, que nombra a la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Por ejemplo, la ha roto Ana. Complemento indirecto, que indica a la persona, animal o cosa como destinatario que en la oración recibe la acción. Por ejemplo, Ana ha regalado una rosa a mi madre. Complemento circunstancial, cuando expresa en la oración distintas circunstancias en que se realiza la acción verbal. Por ejemplo, dejó el abrigo en el perchero. Por último, el complemento preposicional que completa el significado del verbo. Por ejemplo, hablaron de sus cosas. Y el predicado nominal, que atribuye una cualidad, condición o particularidad al sujeto. Por ejemplo, Luis es fuerte. Este predicado posee un núcleo denominado atributo. El atributo expresa un contenido fundamental del predicado y se construye con verbos copulativos. Por ejemplo, el deporte es bueno para el cuerpo y el espíritu. Podrás encontrar mayor información sobre este tema en el libro de la Biblia de la Gramática de Lexus. Y si deseas repasar nuevamente esta lección, recuerda que en cualquier momento puedes acceder a esta clase 6 desde el menú principal.